Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en una nueva actividad de estas primeras jornadas de diversidades, géneros y disidencias sexuales en las artes escénicas. En una tarde especial donde se va a hacer el reconocimiento a 3 personajes de las artes escénicas, así que para nosotros es una fiesta. Les agradecemos a toda la gente que nos está acompañando, ya sea presencial y virtualmente. Ahora yo lo voy a dejar con el doctor Jorge Duati, que bueno, va a hacer la entrevista y la entrega de los premios. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo no quiero hacer nada formal, así medio aburridón, no sé qué les parece, pero como además nos están faltando 2 de esas personalidades, vamos a empezar con Payuca, que te agradecemos enormemente, la verdad, tu presencia aquí y también tu trabajo, bueno, yo ya te lo dije en otras oportunidades, incluso estuviste en la Escuela de Espectadores, un laburo hermoso en Siglo de Oro Trans, que me imagino que vio todo el mundo acá, trabajo memorable, y versión de Don Gil de las Calzas Verdes, que no podemos llamar una versión paródica o una reescritura en un sentido, digamos, de reversión del texto, sino más bien, para mí, una poética de revelación de algo que está en Tirso de Molina, pero que estaría actualizado, recontextualizado en esta versión realmente tan interesante. Ahora, a mí me gustaría preguntarte unos minutos sobre todo para, digamos, la transmisión va a llegar a muchísima gente en Latinoamérica, en Argentina, no solo en Buenos Aires. Entonces yo te quería preguntar un poquito, que nos cuentes tu historia y cómo llegás a Siglo de Oro Trans, y qué significó para vos hacer ese trabajo. Pero empecemos con tu historia, un poquito. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Yo soy de Pergamino, terminé 5º año allá y estuve estudiando teatro desde los 13 años, paralelamente cuando hacía el colegio secundario. Cuando estaba en 5º año decidí venir a Buenos Aires a seguir estudiando teatro. Me vine con 2 amigos en ese momento, y averiguar dónde íbamos a seguir estudiando teatro acá. Averigué un montón de lugares. Tiene una anécdota muy divertida en la que nos vinimos sin conocer Capital Federal. Me trajeron engañada diciéndome que conocían. Empezamos a averiguar, a caminar por todos lados. No nos queríamos subir a ningún colectivo, ni bondi, ni metro, ni nada. Metro, subte. La que estuvo un mes en España se quedó. Porque teníamos miedo de perdernos, entonces era todo caminando. Teníamos una hoja con un listado de direcciones de profesores, maestros de teatro, escuelas y demás para averiguar dónde íbamos a ir a estudiar teatro. Y lo hacíamos todo caminando. Teníamos un día, habíamos llegado a 7 de la mañana, 7 de la tarde nos volvíamos a Pergamino. Así que tuvimos todo un día averiguando, en resumidas cuentas, adquirí todo un material para inscribirme en la Escuela de Arte Dramático, a la que a fin de 5º año, al año siguiente, en el verano, me vine a inscribir acá a la escuela. Y en marzo hice el ingreso y ahí ingresé en la Escuela de Arte Dramático. Paralelamente también había empezado a hacer teatro con una profesora en la Asociación Argentina de Actores, que medio nos había como apañado, era como nuestra madre. Estábamos 3 personas viviendo en una habitación de una pensión, comiendo arroz y tomando té. Sí, fueron los 2 primeros años muy complicados, pero bueno. Y bueno, ingresé en la Escuela de Arte Dramático, hice la carrera, y paralelamente hacía teatro independiente también. Y cuando terminé fue como el abismo de, bueno, terminás la carrera, tenés el título y ahora, por suerte hice un casting, ingresé en una compañía de teatro independiente, donde estuve trabajando 4 años, donde aprendí absolutamente todos los roles. Es una compañía bellísima, enorme, independiente, donde nos enseñaron a hacer absolutamente todo: escenografía, vestuario, prensa, difusión, llamamos a radio, me acuerdo que volanteábamos en diferentes puntos de Capital, Teatro San Martín, Recoleta, San Telmo, volanteo de pamfletear, de tirar flyers, pegatinamos toda calle Corrientes de las 2 manos, con flyers de la obra, con engrudo, baldes con engrudo, pegatinando todos los postes de Callao hasta el 9 de julio de las 2 manos, verano, invierno. Bueno,
Ahí aprendí absolutamente de todo, porque cubríamos todos los roles. Así que bueno, fui como adquiriendo un poco eso que quizás me faltaba un poco de lo que había aprendido en la institución, no más bueno, ahora vamos a la vida, al teatro, ¿no? Porque bueno, yo terminé la EMAD y dije, bueno, ahora sí, voy al Teatro San Martín a trabajar, ya no tengo el título, voy al Teatro Oficial a trabajar. Bueno, eso no sucedió hasta 20 años después, ya empiezo a tirar fechas en la edad que tengo. Así que, pero bueno, nada, fue un proceso largo, donde aprendí mucho, complejo, pero bueno, divertido también. Y Payuca, ¿y cómo llegás al siglo de oro trans? ¿Cómo lográs hacer nada menos que el protagónico en el que realmente nos deslumbraste? Porque es un trabajo muy difícil, ¿no? Y al mismo tiempo muy creativo de tu parte, ¿no? De la audición de Siglo de Oro me enteré cuando yo estaba grabando justo una tira de ficción, Pequeña Victoria, en Telefe. Estábamos con un grupo de actrices trans, ahí en ese momento nos enteramos que estaban haciendo una audición. A los días nos cuenta que la protagonista de Pequeña Victoria, que ella iba a ser la protagonista de esta obra. Y nos dice, che, chicas, ¿se enteraron del casting? Sí, vamos a ir. Bueno, no quedamos ninguna, nos avisan que no habíamos quedado ninguna. A los 2 meses, la protagonista, que hoy es mi amiga, se baja y a mí me vuelven a llamar para un segundo casting, en el cual estuve 4 horas audicionando, pasando por todos los personajes. Fue arduo el casting. Sí, creo que me leí la obra como 3 veces, pasando por todos los personajes. Y era difícil porque por lo general no estás acostumbrada al verso, no hay obra. Ahora sí, ahí se empieza a mover un poquito más. Sí. Ahora es en verso. Pero por lo general no audicionás en verso, no. En la EMAD sí había estudiado, pero había pasado mucho tiempo. No es algo cotidiano. Entonces, entrar en el mundo del verso, a mí como que me gustaba más ir de oído que de, bueno, estas son tantas las sílabas, sino más de escuchar y entregarme por ahí. Así que bueno, cuando terminé el casting, al día siguiente me llaman y me comentan que había quedado seleccionada. Entonces pregunté para qué personaje, porque nunca me lo habían dicho, porque había pasado por todos, ¿no? Y me dijeron, vas a ser la protagonista. Ah, ok, bueno, ahí se me vio como un mundo, se pasaron a bajar unos monstruos de los protagonistas del Teatro Oficial. Y ahí arrancamos una temporada de 3 meses de ensayos, 6 días, 6 horas todos los días, menos un día que teníamos libre. Con Pablo. Con Pablo Martán, que era el director, con el texto desde el primer día. Porque Pablo vive en San Pablo, ¿no? Sí, en San Pablo. Pero como que hace, como donde va a trabajar, está su tiempito, 3 meses, se instala, así. Así que con el texto, por suerte, ya desde el día 0, que estaba adaptado por Gonzalo de María, maravillosamente adaptado por Gonzalo de María, que eso fue como empezar con algo que ya es muy bueno, como que te da como una base donde, wow, ok, bueno. Y cuando ingreso, ya hacía 15 días que estaban ensayando el resto del elenco. Entonces me tuve que sumar a un ritmo que ya tenían 15 días de todos los días, no de 15 días de una vez por semana. Entonces ya venían como con una máquina de, ok, me tengo que subir a esta porque me comen, era como eso. Sí. Entonces, bueno, entré con una, ya te tenés que aprender esto para mañana, bueno. Bueno, fue un proceso intenso, agradable, aprendí mucho. 15 días antes terminé yendo con audiólogas, con los ganglios así inflamados, ¿no? Porque, claro, 20 días antes ya la obra estaba completa, con vestuario, escenografía, maquillaje, todo. Y estábamos haciendo 2 pasadas por día. Yo, bajemos, porque ya estaba. Quedó impecable, digo, cuando en el estreno quedó como realmente, la gente, sí, la veníamos haciendo así un montón. Así que, pero lindo proceso. Y en la primera temporada que hicimos, en la primera parte de la temporada, que era de 3 meses, la primera vez hicimos en el Teatro de Rivera. Sí. Y que fue febrero del 2020.
pasamos al Regio, que íbamos a hacer la segunda temporada, y ahí fue como un apagón, el apagón mundial, y ahí hicimos como este bache de no sabíamos qué íbamos a hacer, retomamos, se iba a ensayar para grabar, para pasarla vía streaming, no se llegó a hacer, al final terminaron decidiendo que la pasaban al San Martín, que fue como tipo, sí, ¿no? Que era la que se en la sala Martín Coronado. Yo me acuerdo que en ese momento, y esto es un poco para calibrar la grandeza de Gonzalo de María, que sin duda es uno de los genios que tenemos en la escena contemporánea, es el único tipo en la historia que logró tener al mismo tiempo una obra en la María Guerrero, porque estaba haciendo la comedia Peligrosa, ¿no? Dirigida por Ciro Sorsoli, y una obra en la Martín Coronado. O sea, el tipo rompió todos los récords nacionales, digamos. Mayuca, ¿y qué sentís que pasó con el público? ¿Te esperaba la gente a la salida? ¿O tuviste algún tipo de respuesta, digamos? No me refiero a la crítica, sino a la gente, al público. ¿Suele pasar esto, que la gente se queda o te hace llegar algún comentario? ¿Qué sentiste del público? No, por lo general no, son muy pocos los casos, son excepcionales donde hay como una comunidad que te espegue, bueno, aparte no conocía ni los perros, entonces, pero había alguna que otra que me lo decía, o si no por redes, que era un poquito más común y donde la gente se suelta un poco más y te expresa sentimientos, por redes fue mucho más la llegada y esta cosa rara pero linda a la vez de actúas bien, ¿no? Como, sabes actuar. ¿Qué pasa? Yo estuve trabajando durante 14 años en una fiesta, donde parecía que tenía una imagen como de bailarina, de performer, que en realidad eso fue como un devenir de, bueno, un trabajo grupal de amigas, amigos, pero mi base siempre fue la actuación, digo, paralelamente al margen de trabajar como bailarina en las fiestas, yo actuaba, pero bueno, se me conoció un poquito más como bailarina de unas fiestas. Entonces, el que me vio ahí y después me vio acá fue como, actuás, y actuás bien. Qué bueno, es eso como lo lindo y bueno, está bien, son palabras. Y había esto, una de las cosas que me parece interesante, que había mucha gente que quizás iba por curiosidad, por el título, sin tener mucho conocimiento, y a los 10 minutos, ¿qué pasaba? La obra, la mitad del elenco está integrado por actores y actrices trans, y a su vez los personajes también intercambiaban roles dentro de la obra. Entonces, claro, era como lo que yo aconsejaba, como relájate, no trates de descubrir quién es quién, cómo anda, disfruta la obra. Y un poco a la gente le pasaba eso, como pasaban 10 minutos y ya estaban, era tipo, viste que es un chico haciendo de chica, y ahora que es una chica, este es un tipo. Como, me parece que a los 10-15 minutos pasaba eso, la obra tenía una dinámica de o te sumabas al cantito y ya está, lo del género pasaba, súper importante, pero no estabas como viendo de, a ver, qué son. ¿Y de qué van a hacer? Que eso me parece interesante, como que la obra le llevaba puesta, como... ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, un espectáculo muy hermoso, que a uno lo tomaba como acontecimiento teatral, más allá del tema de género. Ahora, sí, me gustó mucho una cosa que dijo Pablo, que me lo anoté: el género es una construcción tan ficcional como un personaje barroco, ¿no? Eso dijo Pablo en algún momento, y me pareció muy interesante esta cosa de releer lo barroco desde esta idea de la construcción de género, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar también, digamos, ¿qué sentís que trajo como novedad esta versión, ¿no? Porque yo siento que, bueno, Gonzalo dice que lo pasó de drama a sainete, ¿no? Me metió una comicidad muy rioplatense, digamos, muy criolla, por decir así, y le metió otros textos, ¿no? Hay muchas novedades, y sobre todo era muy interesante el cierre, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era el cierre? Sí, claro. Esto sería un lujo asiático. Para los textos, yo rescato una frase, sí, cierre, que era esta idea de yo soy mi propia creación. Claro, exacto. Ese texto tan hermoso que venía justamente a poner la gran novedad sobre el texto de Tirso de Molina.
¿Te lo acordás? Exacto. Bueno. No me puedo comentar. Pará, yo lo tenía, a ver, lo tenía de pe a pa. Tendría que haber avisado antes. Sí, tendría que haber avisado y repasar los últimos textos. Era un texto complejo, era un Sí, monólogo. era un monólogo era un mini monólogo que cuando Exacto. cerraba así. Sí, se me ocurre que eso se refiere. No me lo veo. No importa, pero ahí aparecía, yo creo, el gran giro, ¿no? Porque claro, es como el medio que, sí, esta comedia, como una comedia de intriga, de enredos, donde le aportó modismos porteños. Y ponía en boca, por ejemplo, en boca de Carabanchel, que era el personaje como, en algún punto, el personaje una mirada social, ¿no? Donde al personaje de Don Gil, Doña Juana, trataba como de encasillarlo de ¿usted qué es? ¿Y ahora qué es? Era un poco también lo que, ponía como la mirada social en el personaje de Carabanchel, como tratando de encasillar, de enmarcar, ¿ahora qué sos? ¿Y ahora qué sos? Y usted no debería ser esto por tener determinadas, tiene pelo largo, debería ser mujer, tiene pelo corto, debería ser hombre. Y sí, me parecía importante este aporte que le dio Gonzalo al tema del género, de los textos, los textos que iban interviniendo dentro del mismo, lo que puso Tirso, ¿no? Y también la música y la concepción escénica, ¿no? Sí. Y yo rescaté de un trabajo que escribió Mónica con Liliana López, rescaté una cosa que dice Gonzalo, que dice, esta reescritura irreverente de Don Gil es, creo, un trasplante criollo y revitalizador del viejo árbol hispano, ¿no? Me pareció muy interesante eso porque la idea es, esto no es una parodia, ni es no nos estamos riendo, sino estamos haciendo una suerte de continuidad del teatro del siglo de oro en el presente, ¿no? En el teatro actual, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿vino gente de Pergamino a verte del pueblo? Que ya sos ciudadana ilustre. Todavía no me han entregado. ¿En qué momento? Mis padres vinieron, sí, mis padres vienen a todos los estrenos. Ellos no entienden nada, son muy pocos críticos conmigo, tipo, aman todo lo que hago, entonces, ¡ay, hermoso lo que hiciste! ¿Pero entendieron algo? Bueno, sí, algunas cosas. Ellos me disfrutan ver y actuar. Qué complejo, ¿eh? El espectáculo es complejo. El personaje, cambio, pero hermoso. Qué complejo. Y planteaba esto que vos decías ahí como en algún momento, esto de que hay un único género, que es el humano. Claro. Eso lo va diciendo la obra, ¿no? Como hay un único género humano y yo soy mi creación, venía como del cierre de también. Hay una frase que decís, que es muy interesante. Vamos a recrear todos mis textos. Cayó la tonta en la trampa. Sí, no soy hombre ni mujer, ya soy hombre y mujer. Ya soy hombre, ya mujer. Ya soy hombre y ya mujer. Ya Don Gil, ya Doña Elvira. ¿Quién ama? ¿Qué no ha de ser? Y a raíz de eso te quiero hacer una pregunta. Doña Juana hace la obra otros dos personajes. Sí. Bueno, ¿cómo construiste? Aparte de ser Doña Juana, hace de Don Gil de las Calzas Verdes y de Doña Elvira. Bueno, ¿cómo fue la construcción de...? Bueno, al principio fuimos como al clásico, ¿no? Bueno, vamos a encarar un hombre, vamos con el estereotipo, bueno, debería tener determinada voz, determinados modismos, determinadas formas de moverse y demás. Vamos a las mujeres y vamos aflautemos la voz. Y después dijimos, estaba como muy cuadrado y la obra está hablando de todo un montón de cosas. No, bueno. Y ahí fue cuando yo también me relajé un poco más porque estaba como armando una cosa que era como, esto es era como básico en algún punto. Y chocaba con lo que se decía. Entonces, me dejó fluir. Pablo Maritano, el director, me dio como muchas herramientas para fluir y me dijo como, ¡semos! Y ahí yo empecé como a jugar, a divertirme, una vez que incorporé todo el texto, que fue su tiempo, y fue como, a ver, lo iba tomando como, iba poniendo como intensidad a determinadas acciones, pero sin remarcar esta cosa de si soy hombre voy acá, y si soy mujer hago esto, sino como de acá, pero como que los cambios de intensidades.
Y ahí empecé a jugar. Empecé a jugar y me empecé lo empecé a disfrutar mucho más que al tener algo tan marcado y tan... Y después con los vestuarios y el look y demás, como que corría, era sí, 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 sí. Y de verdad que el haber marcado esto al principio de mujer, varón, y él me dijo, vayamos por otro lado, y ahí yo me distendí. Y no sé si tengo conciencia de los puntos que tocaba para ir de un personaje al otro, pero entraba. Sé que lo trabajé, que lo padecí, pero cuando fluyó fue hermoso. Y de hecho, cuando hicimos la primera parte, que fue el Teatro de la Ribera, y después pasamos a la Coronado, Coronado no sé si era porque no sé, me apoderé de todos los espíritus y cosas hermosas que había ahí. Me invadió Elena Tacisto y le entré. Fue increíble, fue increíble. Bueno, digamos que estos personajes, y esta frase exactamente, estaba en Tirso de Molina. Casi no tiene cambio en el texto de Gonzalo de María, o sea, como para tener una dimensión de lo que escribía Tirso en relación a esta cuestión del equívoco, ¿no? De los enredos. Claro, sí. Digo, a ver, ella craneando todo este plan de seducir a Doña Inés, Doña Juana, intentando seducir a Doña Inés, que la seduce, la enamora, para que deje a su prometido, que en realidad había sido prometido de ella, que era Don Martín, desde una mujer también, desde hacerse la amiga. Ay, cómo me divertía esa escena la hacíamos con Monina Bonet, una actriz maravillosa. ¿Cómo nos divertíamos? Éramos dos monstruos. ¿Cómo nos divertíamos en esa escena de las dos medio amigas y seduciéndonos? Ay, era maravilloso. Elvira y Doña Inés. Doña Elvira y Doña Inés diciéndole que se había alquilado la casa de al lado a la de ella, para estar cerca y demás, y ella enamorada, y sintiendo que ve un parecido en su prometido, en la persona de la que ella se había enamorado, no en su prometido. Muy bien. ¿En los ensayos y en el casting estuvo Gonzalo de María? No. Solo estuve con, parte de los productores de San Martín, el director y Monina, que estaban. O sea que él la vio en el estreno. Él la vio, ¿vio un ensayo? Parece que no vio un ensayo, Gonzalo. Pero estaba contento. Sí. El estreno segurísimo, me acuerdo del patente. Pero, ¿sabes que no recuerdo si vio el ensayo? No recuerdo. Me parece que no. Vayamos a la Ribera, no sé, me parece que no vio un ensayo. Me parece que vino directamente del estreno, sí. Buenísimo. Bueno, yo haría una última. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Por favor, no muerdo. Si no, lo hacemos. Te paso la palabra. ¿Te parece? Bueno, quedé con la intriga ahora del último. No, llego a llegar a casa y lo voy a buscar. Yo no lo traje. No, yo llegué a casa y lo voy a buscar. Lo voy a repetir sola. Una cosa que me perturbó mucho viendo la versión es cómo la versión revelaba la fascinación de Tirso por estas ambigüedades, ¿no? Me impactó que me enteré que le hicieron un juicio a Tirso de Molina, que lo echaron de donde daba, porque era sacerdote, lo echaron de la iglesia, una iglesia muy importante donde daba misa, estaba a cargo, y lo enterraron en una iglesia muy chiquitita, como si yo te dijera, no sé, lo mandaron de la catedral, lo mandaron a... La iglesia de barrio. Más lejos todavía. Y entonces me pareció muy interesante ver cómo la obra revelaba esa fascinación por la ambigüedad y por no tener las cosas claras, digamos, por no, como se dice, tener claramente, digamos, los roles, ¿no? ¿Vos cómo lo viviste esa fascinación, digamos? ¿Qué sentiste en relación a esto, no? Porque uno dice, estamos haciendo una versión contemporánea, estamos planteando una diferencia, pero al mismo tiempo lo que estamos es poniendo en evidencia una fascinación que ya estaba en Tirso, ¿no? En
sacerdote. Hay, a ver si te acordás de los primeros textos, cuando llegó sacándose el guante, Con su mano de marfil, sí. donde, digamos, doña Juana se enamora de Martín, digamos, cuando le ve la mano, que es una característica teóricamente femenina, digamos. Una mano fina, Una delicada, mano blanca. blanca en un hombre, digamos, y eso es lo que le enamora a Juana de Don Martín, digamos, eso lo escribió Tirso de Molina en 1600. Claro. Yo pensaba, si Tirso viera esta versión, me encantaría. Sí, totalmente, porque es un doble rebusque. Digo, se sentiría homenajeado. Pero totalmente, sí. A mí me parecía maravillosa esta idea de Pablo Maritani y Nina Bonelli, de haber puesto actores y actrices trans interpretando personajes que a su vez se trasvisten de su opuesto. Es una idea como maravilloso, sí. Hermoso, Sí. hermoso. Y a mí la versión de Gonzalo como que me llega mucho porque personalmente yo también no me siento una cosa. Esta cosa de la sociedad porque te ve de determinada forma, entonces sos esto. Claro, Creo que me pasa un poco en mi vida. Digo, ahora sos que van a la sexualidad, ¿no? Ahora sos gay, ahora sos trans, ahora te vas a operar, ahora no sé, voy viviendo. Como que siento que si me encasillan en algo, entiendo y respeto quienes sientan una identidad en eso, parece maravilloso. Para mí, siento que me siento como dentro de una camisa de que me la quiero sacar, vos sos una persona trans, no sé, soy actriz. Ya. Y un poco la obra hablaba de eso, no ser una cosa, no ser, sos un ser humano, ¿ok? Y sí, y en relación a eso te quería hacer una pregunta. ¿Hay, digamos, como alguna, cuál es la vinculación entre tu camino personal en relación al género y con tu camino artístico? Y en un punto al principio era como que yo dividía mucho de, bueno, yo en ese momento era, yo soy un actor y cuando que empecé con el transformismo hago arte transformista. Entonces dividía mi nombre de mi nombre artístico. Después ya me iba dando cuenta que un montón de cosas que hacía para verme en el escenario de determinada manera, después las aplicaba a mi cotidiano. Que yo, por ejemplo, empecé a hacerme depilación definitiva en la cara. Porque que inconscientemente me lo decía que era para no afeitarme 2 veces seguidas y no lastimarme la cara. Entonces era pues ya uso menos maquillaje y no sé qué. Y después, claro, me iba gustando y seguía con otras partes, después me dejaba las uñas largas porque no sé qué, para no ponerme postizas, y después el pelo largo se me usó peluca. Como que se me fue, sí, me fue atravesando. Inconscientemente me iba diciendo algo y iba viviendo otra cosa hasta que después, claro. Y dije, bueno, me tengo que respetar un poco más y confiar en lo que me está pasando y vivir. Pero ¿qué pasaba también? Digo, la que sí. No, sentía esto de la gente de, ay, ahora sos gay. Entonces como que eso, en vez de querer liberarme más, como, no sé si... Como a la gente les da tranquilidad saber lo que es. Me di cuenta, como se quedan tranquilos, tranquilas, como, sos esto, listo, ya está. Soy un extraterrestre, ¿qué te dejaría tranquilo? Te digo, como, por Dios. Y me di cuenta que era como una preocupación de los demás, no mía. Yo iba viviendo, iba haciendo lo que podía con lo que me iba pasando. Y sí, era eso, era el arte y mi vida y el arte. ¿El nombre? Y el nombre Payuca lo utilicé primero como para actuar. Que de hecho surgió cuando empecé a trabajar en las fiestas, era qué nombre me iba a poner. No quería ponerme ningún nombre tipo Diva, Queen, Glam, Great, Will, quería algo más tranquilo. Y un grupo de amigas y amigos en una obra de teatro, en esta de teatro independiente en la que empecé a trabajar durante mucho tiempo, me decían Payuca, porque al ser de Pergamino creen que Pergamino es un campo. Es una ciudad rodeada de mucho campo, pero a la gente le dice Pergamino y flashea campo. Entonces me decían Payuca, ¿con qué Payuca sos? ¿Qué campesina? Payuca se dice una persona de campo, campesina. En provincia, en pueblos, no acá. Entonces me decían Payuca. Cuando empecé con las fiestas, ¿qué nombre elijo? Payuca, me parece genial. Cuando arranco con el Fotolog, que es una de las primeras herramientas, me muero, tira data y fecha, ojo, van a hacer cuenta. Y arranca el Fotolog y me dice un amigo, tengo un Fotolog, ¿qué nombre le quieres poner? No sé, era para subir fotos de la fiesta y demás, no sé, yo iba cambiando los nombres hasta que
me quedé con Payuca y fuimos con Payuca. Después Facebook me pide un apellido, yo que ya pensé que la tenía atada con el nombre. Facebook me pide un apellido y que va, yo soy de la gente, yo estoy acá, yo soy del pueblo. Y ahí quedó. Ahora estoy sacando del pueblo y quedó Payuca. Y ahora lo estoy adquiriendo para mi vida. Aún no hice el cambio de DNI, como que los trámites los sigo haciendo con el nombre que está. Me da mucha fiaca todo el tema burocrático. No me incomoda, no es algo que... Y aparte digo que soy así, soy el DNI, soy así, soy Payuca. No, o me pongo una yoguineta y dejo de ser Payuca. Sentí que pasaba por otro lado. Así que por ahora todavía no lo hice, pero me siento Payuca en todos los aspectos. Por favor. Bueno, terminamos esta primera parte. Yo les pido un aplauso para... Primero en la ribera, después en... Creo que es compartido, ¿no? Sí, compartido. Hermoso. Y hay algo de lo que contaste sobre de relajarse y disfrutar, que a mí como espectadora, que la obra lo tiene, no solo cuando dejas de tratar de averiguar, che, ¿ahora qué? También cuando te olvidas del verso y te atrapa, ¿no? Las actuaciones, el vestuario, la música, la escenografía, es como que entras en este universo y es disfrute hasta el final, como que hay algo ahí de fiesta increíble. Sí, cuando ya el oído se te acostumbra al verso, que al principio decís, ¿qué? Ay, para que me subo, porque arranca y no para. Pero es cuando ya acostumbras el oído, corre, y eso, es relajarte, sí, ojalá volvamos. Sí, ojalá. Y aparte porque se cortó en el medio, quedó medio raro eso. Sí. Ojalá. Bueno. Entonces, le vamos a dar ahora el reconocimiento a Payuca en estas jornadas. La banderada de las jornadas. Sí, Gonzalo. No, por favor. Bueno, pasamos a Mónica, ¿te parece bien? Yo ya lo dejaría por una cuestión de tiempo, bueno, si te parece. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Yo me especializo en realidad en la obra de Gonzalo de María, por eso estoy acá acompañándolos escritos sobre varias de sus obras. Y un poco lo que hice es un relevamiento, una recorrida por sus obras, donde aparecen personajes no heteronormados. También les quiero decir en relación a esto, es solamente, digamos, a nivel descriptivo lo que les traigo, y lo que les quiero decir es que si yo no soy una especialista en género, y si hay algo que no estoy nombrando bien, les pido que me interrumpan, me corrijan, porque, ya les digo, no me especializo en eso. En las obras que elegí, en realidad, son piezas donde el tema del género juega de alguna manera con el conflicto, pero no es el conflicto, como uno podría pensarlo quizás en Siglo de Oro Trans, donde el tema del género está más en juego, ¿no? Y también en estas obras que elegí aparece el tema de poder como un tema que preocupa al autor. Dice Gonzalo, el poder como abuso aparece en varias de mis obras, y adhiero a las palabras de Genet, que decía que siempre había que ser opositor. Bueno, una de las obras donde aparece el tema es en El Cordero de Ojos Azules. El Cordero de Ojos Azules encontramos un personaje gay, que es el pintor, que tiene a un poeta que no aparece en escena, es un poeta evocado, y además hay un fantasma que aparece en escena, que es un personaje hierofánico, mudo, que viene del mundo de los muertos, y estos personajes los menciono porque van unidos a la trascendencia a través del arte. En contraposición a esto, o sea, hablando del poder, está la Iglesia, la restauración rosista, aunque ya había terminado la época de Rosas, y el pintor lo evoca a otros artistas que pintaron un San Sebastián,
Al pintor se le pide que pinte a Santa Lucía, digamos, pero cuando encuentra su inspiración a través de este personaje mudo, pinta a un San Sebastián. Así aparece el tema, estos personajes en esta obra. Otra obra de Gonzalo, que es una obra en verso, es La Reina del Pabellón. Bueno, María Mar. Por favor, perdón, No, pido disculpas a todos, pero de hecho yo tengo terapia los martes a las 6, pero cambié a las 3, porque todo el tiempo pensé que era a las 6. Adelante. Y yo venía que bueno, había que salir después, como de hecho, agarré el celular y digo, cuando he llamado de ella. Bueno, no, que sí, ahora le digo que la dejemos a María Mar para que, ¿te parece? Pido mil disculpas. ¿No? Ahora le digo. Hacer tu ingreso. Jorge, ¿te parece como si vamos a dejar yo corto acá para que puedas y si después te parece? Pero aunque sea hacerlo más cortito. Más corto. Pero para no cortar. interrumpirlo. Bueno. Entonces, la otra obra de la que se está hablando es La Reina del Pabellón. Es una obra donde un juez busca a sus chongos en la cárcel. Es una obra con un humor crudo, un lenguaje tumbero. Los presos tienen características de los peores asesinos. Y para que el juez pueda elegir a su hombre, lo que plantea es una lucha de gladiadores, o sea, es absolutamente cruel la cosa, es en un registro humorístico. ¿Qué quiere decir una lucha de gladiadores? Que quien gane va a ser su macho, y quien pierda va a morir. Entonces es tremenda, a pesar de que, como les dije, los presos son asesinos crueles, femicidas, pero quien los somete es el representante de un poder institucional y nada menos que la justicia. Finalmente los presos se hermanan, y sobre todo cuando advierten este destino de que uno va a morir. Y les leo unos versos de la última parte de la obra. Dicen: nos trajeron hoy temprano para un combate entre mieris, pero salen 3 goletas del bando de los fallutelis. Matamos una mujer, un hombre y una travesti. Acá no se discrimina, no hay sexo fuerte ni débil. Acá se vive a lo perro, se dice modus vivendi. Esa es fuerte la obra y es en un tono humorístico, es una sátira. Hay otra que es con Urbano I, y en esta obra todos los personajes que aparecen rompen con la heteronormatividad. En realidad acá hay mucho de transformismo, en realidad, porque los personajes van transmutando. El tema de la obra es, hay en un departamento 2 personajes que tienen encerrado un castrati. Se trata de una pareja que va transmutando. Uno es Urbano, que antes era Voltio, que era un travesti que trabajaba en un burdel, y Everardo, que es su asistente, su pareja, su amigo, que es un contador también. En ese momento, les cuento, el Papa no era Bergoglio. Bergoglio aparece evocado. Mientras los actores y los actores están ensayando la obra, Bergoglio es elegido Papa. O sea, es un flash increíble. Wow. Bueno, y lo que está haciendo Bergoglio está buscando a los castrati de todo el mundo para devolverle a las iglesias el bel canto. Entonces, estos personajes reciben la visita de una espía, que es lesbiana y con un hijo puto, que les hacen una propuesta para que entreguen al castrati. También esta obra tiene una vinculación con el arte a través de la trascendencia. Leo algo muy pequeño que dice: Urbano, al final, trata de escuchar. A lo mejor la música nos redima, es lo único. Al final no podrán redimirnos ni la rueda ni el alfabeto. La tecnología no va a elevarnos nunca hasta el cielo. La música puede ser, porque fue la lengua creada para hablar con Dios, y aquel que habla con Dios está salvado. Mirá, yo tengo algunas más, por ahí la más interesante es Juegos de Amor y de Guerra, que va, para que podamos hacerle, y además que hago yo no soy especialista en género, así que cualquier cosa que nombre mal, les pido que me corrijan, porque o que intervengan. Nosotros también nos confundimos bastante muchas veces. Como que digo, sobre todo con el nuevo sistema de habla, digo,
no binario y qué sé yo, te cuesta, digo, una tincheta de 16 años te cuesta muchas veces, pero bueno, hay que esforzarse. Claro. Si no, no tenés cara, como decís, te exigí. Durante mi vida, en mi cambio de género, hasta mi vieja se confundía y casi la vinculaba, más o menos. Ahora me toca a mí las nuevas versiones. Así que... Bueno, Juegos de Amor y de Guerra, les digo que tengo acá mi machete, reescribe un hecho que ocurrió en 1942 en Buenos Aires, un hecho histórico, que es el escándalo de los cadetes del Colegio Militar. El Colegio Militar en ese momento estaba dedicado a formar a los hijos de la patria. En ese momento los cadetes, esto es un hecho real, eran invitados a un departamento de la Recoleta para tomarles fotografías eróticas. Surge una denuncia y aparece el escándalo. Una de las consecuencias de este hecho fue una gran cacería homosexual que ocurrió a fin de la década de Infame y principios del peronismo. Gonzalo de María escribió esta obra y luego se enteró que el expediente de este hecho, digamos, existía. Entonces, luego de esto, escribe una investigación histórica novelada que se llama Cacería, que es muy interesante, que narra esto el fotógrafo que estuvo en la cárcel y que además, digamos, cuando les tomaba fotos a los cadetes era menor de edad, digamos, tenía la misma edad de los cadetes, o sea, no había corrupción, se llamaba Valvé Piñeiro, Horacio Valvé Piñeiro. Bueno, no sé si querés. ¿Se viene la peli o la serie? Sí, se viene, sí, ya está, sí, mira. Yo digo que hay otras más, pero me parece como para que puedan. ¿Las querés nombrar solamente? Sí, las otras son La comedia es peligrosa, escrita en verso, donde es justamente una cosa muy interesante de esta obra, de esta pieza, es que se hizo para festejar los primeros 100 años del Teatro Nacional Cervantes, y el virrey Vértiz, a pesar de todo el poder de ser el virrey, el representante del rey acá en el Río de la Plata, digamos, era homosexual, su amor, su novio, su amor era un sargento, y a pesar de eso, bueno, él tuvo que fingir un matrimonio arreglado, porque bueno, no se podía decir, digamos, que su amor estaba enamorado de un sargento. Este es un hecho real, porque luego se encuentra también en una investigación de Gonzalo de María y Diego Molina de Castro sobre la historia genealógica de los virreyes, y se encuentra el testamento del virrey donde testa a favor de un sargento con el que convive y aprecia especialmente. Y bueno, y esas son todas, y Siglo de Oro Trans, que ya está, y después hay una que que no sé si incluirla o no incluirla, porque no entra dentro de esto, que es El romance del Baco y la vaca, que es la historia de amor entre un gaucho y una vaca, que se inscribe dentro de una tradición de piezas clásicas, que son Las cretenses de Eurípides, que recrea el mito de Pasífae, la hija del rey de Creta, que se enamora de un toro blanco y da luz al Minotauro. Después, otra pieza es Pasífae de Henri de Montelat, La Gallarda de Rafael Alberti, y bueno, que son tragedias en realidad, y este romance del Baco y la vaca, que es una comedia. Bueno, muchas gracias. Tenemos poco tiempo, pues, sí. Tenemos hasta las 5:30. Si querés, pero... Jorge, le entregás a Mónica el nombre de Gonzalo. ¿Lo entrego yo? Sí, dale. ¿Vos se lo entregás, Mónica? Sí, por supuesto. Buenísimo. Sí, díganme bien cuál es. Así yo te digo. Mezclamos las cosas. Ahí está, buenísimo. Bueno, ya le entregamos a Payuca, ahora el nombre de Gonzalo. Muchas gracias. Antes de entregarle esta distinción a Mayamar, me gustaría, ¿te podemos hacer algunas preguntas? Que nos cuentes un poquito. No tenemos mucho tiempo, pero unos minutos queremos aprovechar para, primero, que nos cuentes un poquito de tu historia.
¿Y cómo llegás a, ¿cómo se llama? Siglo de Oro, Trans? Hablarnos un poquito de tu historia y de tu ingreso al elenco de Siglo de Oro, Trans. Bueno, yo soy Mara Brodo, soy actriz, soy una mujer transgénero. Soy escenógrafa, fui escenógrafa cuando joven, después dejé eso, pero vivo de eso porque doy clases en la UNA, en la EMAD de eso. Por suerte me queda un año más, porque ya me jubilo. Estoy muy cansada. Y yo a Siglo de Oro llegué por Monina Bonelli, la conozco desde muy joven, o sea, las dos hicimos la EMAD, yo soy más grande que ella, pero... Y somos amigas, y yo y cariño, y surgió esta propuesta, entonces ahí lo conocí a Pablo por intermedio de ella, y yo, he hecho una charla con Pablo, yo después fui a hacer el casting. Y no sabía, porque había tan mucha mostra en el casting, dije, bueno, no di nombre, dije, bueno, qué sé yo, no sé, todo bien. Y al final terminé quedando, fue difícil, muy difícil al principio, porque una tiene la vida construida en prosa, no en verso, entonces era muy difícil al principio, porque yo digo, construís la palabra en acción y acá tenías que el verso de por medio, o sea, tenés que hacer lo mismo, pero con el verso no era nada fácil, así que no fue sencillo, pero lo que más me enganchó a mí de Siglo de Oro Trans, y de sostenerme, y quedarme en el elenco, momentos de crisis y qué sé yo, fue varios hechos. Primero, poner teatro en verso, un exponente de la cultura, y ese exponente de la cultura compuesto con muchos intérpretes trans, personas trans, hablando de cultura, hablando en un ámbito de cultura de una forma clásica, y estaba construido de una manera que la verdad que para mí era algo importante eso, porque si es algo por lo que una viene bregando durante un montón de tiempo, es como difícil, porque si no siempre estamos estigmatizadas, perdón que me meta en este terreno, pero sé que siempre estamos estigmatizadas, sobre todo las mujeres trans, a gestos sexuales, a papeles sexuales, o que tienen que ver, la referencia es la sexualidad de las cosas. De hecho, mi personaje era Don Pedro, no existe la madre, no existe Doña Ana, era Don Pedro. Entonces se jugaba con un mix, hasta que en un momento Pablo se dio cuenta, o creo que pudo entender y vio la conveniencia de que sea la madre, simplemente la madre sin ningún aditivo de género, que ya estaba en un montón de otros personajes en la obra. No, un montón no, solo en el de Pache, pero... Y en el de Nati. Y Martina, algunos hacían cambios. Sí, y Martina que hacía el cambio, pero eso es el cambio de la obra en sí. Bueno, entonces eso para mí fue... Perdón, que sí, te sume. Sí. Y dentro de un teatro oficial. Y dentro de un teatro oficial, por supuesto. No continuamos, bueno, fueron temporadas cortas, porque encima parece un montón de tiempo, pero en realidad tuvimos pandemia de por medio. Y van a volver, bien, hay propuestas, sé que el lunes se presenta la programación del año que viene, del San Martín. Nosotras no sabemos. Espera. No hay. ¿Qué marca? Las excusas son mías, pero bueno, yo no sé. Una pena, porque creo que lo tendría que haber visto más gente del espectáculo en sí, de lo que yo digo, cuando se empezó a abrir después de la pandemia, recién ahí hicimos unas temporadas que eran miércoles y jueves, o más, sí, miércoles y jueves, que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Aforo. Aforo, separación de las
filas y demás. Sí, sí, Y entonces tuvo ese inconveniente. Ahora, no obstante a eso, a la obra le fue súper bien. Espero que sea un antecedente en la teatralidad para que se arriesguen también, porque no se arriesgan, es difícil que se arriesguen. Que también se arriesguen, que muy poco lo hacen, en contratar a actrices, actores que son personas trans, perdón que lo insisto, porque no existe, para mí, no existen ni los actores ni las actrices trans. Son personas trans que son actrices o actores, porque si no estamos en una categoría nueva que no existe. Y es también es siempre estar enmarcados en la diferencia. Y la verdad es que una como actriz se desarrolla en el escenario igual que el resto de los actores, no hay diferencia. Una señora, bueno, en mi caso soy una señora, yo igual ya pasé de rubro, ahora no, estoy haciendo una obra que no, pero ya pasé de rubro, bueno, ¿qué obra? Sí? estoy haciendo Paquito, La cabeza contra el suelo, es un musical sobre la vida de Paco Yamandreu, sí. en el 25 de mayo. Qué bueno. ¿Hasta cuándo estás? Son viernes y sábados, solo noviembre por ahora. Genial. No sabemos si seguirá. Y yo hago la coca. Yo quería comentar que el Cervantes relanzó ahora el premio María Guerrero. Y después de una discusión con los integrantes de la, ¿cómo se llama?, los que hicieron el reglamento, ya no hay actriz, ¿cómo es? Mejor actor, mejor actriz, sino unificado, intérprete unipersonal, protagónico. Así que van a ir sin diferencia, unificados todos, y me parece genial, está buenísima la idea. ¿Cómo nació tu amor por el teatro? Contanos un poquito de tu relación con el teatro. Decías que sos escenógrafa. Yo soy escenógrafa, pero es así. Yo cuando era chica, yo soy agrólogo. Soy de los agrólogos. Mis tíos eran folcloristas y uno de mis tíos, Manuel, era actor, muertísimo ya. Y mi viejo, cuando yo era chiquita, nos llevaba siempre al teatro. Entonces, yo tengo recuerdos de chiquita de ir a ver a mi tío y a meternos en los camarines y ver las fugas, no sé, tengo un recuerdo de una escalera que bajaba, empinadita. Eso y películas de Chaplin. Todas. Era una tortura, pero en esa época, ahora le agradezco eso. Y Juan Moreira. Porque mi viejo en algún lugar era un actor medio frustrado. Con los años fui entendiendo eso. Y ahí empezó. El tema es que yo era varón y no sabía cómo vincularme con el mundo en función de ser. Mi abuela era pintora, entonces, como mi abuela era pintora, yo pintaba con ella, a mí me gustaba la arquitectura, y de ahí apareció la escenografía como un mix, un lugar donde yo estaba vinculada al mundo de lo que quería, pero no era. Hasta que eso, bueno, estudié la carrera de escenografía, estudié en la Universidad de El Salvador, después en la Cárcova, hasta que me tocó Drácula. Y yo venía de ámbitos muy culturales. Drácula era como una patada, perdón que hable así, pero es como mi look académico. Es como, Drácula era como una patada, porque era un musical, Pepito Cibrián, qué sé yo, la del 91. Pero yo no la podía rechazar, porque yo tenía un mango, y era para lo primero que me llamaban con plata para hacer escenografía, no escenografía, sino la realización. Y éramos todas escenógrafas. Yo no había cambiado de género, nada, pero ahí entendí que podía acceder a algo más, porque había tanta loca en ese elenco, tanta loca con plumas desbordantes, que dije, bueno, algo puedo hacer. Y ahí empecé a estudiar actuación. O sea, al año siguiente, en el 93, yo empecé la carrera de actuación
en la EMAD, ya había estudiado con Graciano un tiempo, y había estudiado con un chico marplatense, muy buen profesor, Claudia Levato, y entré en la EMAD a estudiar actuación. Y ahí empezó. Como nos queda poquito tiempo, pero puedo preguntar, Mónica, yo también, una más. Sí, sí. Yo quería preguntarte qué sentiste que pasó con el público, porque yo sé que nosotros hacemos una escuela de espectadores con 400 espectadores y el público lo disfrutó enormemente el espectáculo. Pero quiero saber si vos tuviste alguna devolución del público, algún comentario. Sobre el Siglo de Oro. Del Siglo de Oro Trans, exacto, sobre la experiencia del Siglo de Oro Trans. Yo, para mí, la experiencia del Siglo de Oro Trans fue maravillosa. Digo, porque primero que la realidad es que el elenco estaba compuesto de amigues real, y los que no lo éramos, nos conocimos, porque es parte como de un enlace de comunidad que podías hacer y todo esto otro, ¿no? También de alguna manera, bueno, la visibilidad de una. Y yo creo que yo sentí al público siempre como, no sé si la palabra es agradecido, pero como que decían, no se esperaban eso. Entonces se sorprendían de la situación, porque no esperaban un trabajo de tanto desarrollo. Ensayamos un montón. Y no es, viste que a veces antes ya hacen en San Martín 6 horas, que es el ritmo de San Martín, 6 veces por día, 6 horas, y bueno, no, ahí ensayábamos las 6 horas. Y Pablo, mucha pelota, pero genial. Cuando entendí su objetivo, dije, me la metió por donde, también académico, me metió por donde quiso, y dije, entiendo perfectamente el camino porque tenía un objetivo. Entonces, él me rompía las pelotas, ¿no? Porque si moves para este lado no es lo mismo que para este, porque tiene un sentido este movimiento, y vos decías, la mano, el verso y el movimiento. A veces te vas. Después eso es maravilloso lo que pasa con el cuerpo de los actores, que naturaliza y se hace verdad. Y cuando se hace verdad ya no hay más nada que hablar. Que al principio nos molestaban, ahora que decís como esto, de los gestos, y después los naturalizabas el hacer determinados gestos para hacer o decir determinada cosa o alguna acción, que después a mí me pasó que me olvidé una vez la letra, que fue muy feo, en uno de los monólogos largos. Una vez. No, varias, pero varias que zafé. Una que fue Tierra Tragame, que me ayudó el ir el de la columna, el ir hacia una columna, tocar la columna y decir, esta casa alquilé ayer, que era 2 hojas después, pero bueno, era un monólogo de 6 hojas. Bueno, les pido disculpas, voy a retomar por acá, que no me acuerdo. Porque, claro, en el verso no podés improvisar lo crítico, era como muy complejo. Entonces, bueno, me había sucedido algo, un elemento que se me había roto en escena, me empecé a carcomer la cabeza, y me olvidé lo que seguía, hasta que se me hizo un apagón y quedé en silencio 1 minuto 30, y empecé a caminar por todo el escenario, hasta que llegué a esta columna, y bueno, esto de los gestos que en algún momento no. Era como, pero este gesto para decir tal cosa. Después era natural hacer esto y decir tal cosa, y te ayudaba también, a mí me ayudaba mucho a recordar que cuando hacía esto decía tal cosa, como una coreografía. A mí me sorprendió mucho que los espectadores, o sea, que venían gente de teatro, que sabemos que son las más jodidas en realidad, y la verdad, que te decían, el gesto te ayuda mucho a entender lo que se está diciendo. Y yo decía, yo nunca me hubiese imaginado porque ya lo hacía, ya estaba parte de tu neurona en tu cuerpo, pero después que te lo diga alguien de afuera, que venía con todo el look de la crítica, a decirte, el gesto ayuda un montón a entender lo que se dice, decís, bueno, ahí te cambia un montón la visión. Y también es como si te dijera,
bajamos un poquito la soberbia, me lo autodigo, digo, no tenés todo comprado, esto es un camino nuevo, es un lugar nuevo que investigar y eso es hermoso también, porque nunca se termina. Creo que cuando uno aprende a tener certezas en muchas cosas, aparecen nuevas incertidumbres y eso es lo que hace el movimiento y a la creación y el arte tiene eso, ¿no? Si no tiene movimiento, ¿qué? Yo estaba pensando, y con esto, si les parece, cerramos y hacemos la entrega de la distinción, pero yo quería preguntarte, tenemos una historia de la presencia trans en escena, ¿no? Por supuesto, a veces en géneros muy distintos, y como ustedes decían antes, no tanto en el teatro oficial, por ejemplo, ¿no? Más en el comercial o en el independiente, ¿no? O en el varieté, digamos, pero no tanto en el oficial. Ahora, si tuvieras que soñar el próximo paso para darle continuidad a esto, es decir, acabamos de saber que no se hace la reposición, pero ¿qué habría que hacer ahora? ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Se te ocurre? Sí, yo quiero hacer griegas, yo quiero ser las troyanas, digo, es lo que me encanta como actriz, digo, a mí, una tragedia me encantaría hacer, y digo, que eso no esté, o sea, que el cupo laboral del que tanto se habla vaya disipándose y vaya desapareciendo, porque no se debería pensar en eso, se debería pensar en los actores y las energías que tienen y las posibilidades creativas que tienen para hacer los roles, y ya está, con eso no hay mucho más que hablar. Me parece que estaría bueno que si los oficiales se dieran cuenta, los teatros oficiales, se dieran cuenta de que hay que empezar a hacer una apertura, volvemos a algo que yo siento que está un poco perdido, que hay que volver un poco más, que es al teatro de construcción social, política, de culto, ¿no? No sé si de culto, porque a mí el teatro popular me parece que es un teatro de culto también. Pero quiero decir, ese teatro donde no necesitamos nombres de televisivos para que se esté haciendo. Y hoy tenemos un problema un poco con eso, ¿no? Con lo mediático y esas cosas. Sin criticar, hay excelentes actores televisivos que hacen eso, pero hay muchos que no. Ahora hay una en San Martín. ¿Eh? Sí. Un lorca, digo. Pobre hombre. Bueno, paramos acá, ¿les parece? Y entrega Claudia, ¿sí? Dale, Claudia, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mil disculpas. Muchas gracias. Gracias a todos, perdón. No puedo no decir lo que pienso. Aprendí en la vida con el tiempo a ser diplomática hasta un punto. Después tengo que decirlo, ya está. Sí. Te lo agradecemos. Me sorprenden esas cosas porque no sé por qué llegan así. No entiendo por qué llegan así. Y después vas y hay un montón de amigues ahí trabajando y decís, qué bueno, porque es difícil el laburo. Está difícil el laburo. Decís, bueno, están trabajando. Y sí, ¿qué querés que haga? Lo necesitaba, me tenía que para comer. Bueno, sí. Bueno, Claudia. Cerramos acá, Claudia. 5 minutitos, ahí si quieres. Buenísimo. Si alguien quiere preguntar algo. Si quieren preguntar algo, yo abrí antes, pero después pasamos a otra cosa. Me gustaría que se pinchan hablar.
Las chicas de Paquito en general son jóvenes, son bastante jóvenes. El director es un tío joven hiper talentoso, Juan Serrauch, que está haciendo una investigación sobre teatro marica. Ah, qué bien. Entonces, de ahí viene Paquito. ¿Cómo se llama él? Juan Serrauch. Ah, buenísimo. Está en el CONICET también, Qué bien, la qué bien, investigación qué y está trabajando sobre eso. Qué bueno. Y cada tanto hacen esto, me pinchan un poco a ver. Y algunas cosas sí, bueno, de la experiencia que uno tiene también, qué sé yo. Y las experiencias son tan variadas como las personas. Yo sé que, ¿cómo se llama? Gonzalo de María me comentó que terminó una obra nueva, ¿no? Sobre la Pancha, la famosa Pancha, la primera mujer trans que vino con Pedro de Mendoza al Río de la Plata, ¿no? Así que estamos esperando esa novedad, vamos a ver, la leeremos para agrandar la lista. ¿La Pancha es una señora mayor? La verdad que no sé, pero viste que no importa. Claro, para eso es actriz. Sí. Igual ya entré en el rubro madre y ahí me voy quedando. Ahora tengo un desliz con la coca, pero bueno, voy por ese rubro. ¿Cómo se llama? Y si tuvieras que soñar un personaje, las troyanas. Cuba. Sí, no, las troyanas de Cuba. Digo, Medea, qué sé yo. No sé. Y después también soy muy estudiana, tanto. Y ahí, nada, igual son 3 mujeres y 45 varones, pero... Entonces, Pero bueno, se pueden cambiar, como sí, ocurrió sí, en Julio también, César, sí, ¿no? También. Se pueden cambiar los géneros también. sí. Hay mucho material y también hay otros materiales que no se hay. Y también hay mucho material muy contemporáneo. Yo fui jurada del IN, del concurso de mujeres, y igual eran 600 horas. Llegó un momento que se te cruzaban las personas que de todo, no sabías ni qué habías leído, tenías que anotar todo, pero digo, bueno, ustedes están más acostumbrados, pero he leído cosas maravillosas. Y es material nuevo, fresco. Hay mucho material para... Bueno, también hay que reconocer que Argentina es un país donde, si bien no tenemos presupuestos, subsidios, esto, lo otro, igual la cultura está a la orden del día y está vigente y está luchando por lugares. Tenemos leyes que son pioneras en el mundo, entonces, digo, en cuestión de género, por ejemplo, o de diversidad, pero todo sin presupuesto. También tenemos que empezar a entender que la gente vive de eso. Claro, sí. A mí me costó mucho entenderlo. Yo vengo de una educación teatral donde parecía que tenías que luchar, sudar, no terminar de estudiar para recién trabajar, como de esa cultura de, bueno, nada, hay que modificarlo. Hay que modificarlo internamente. ¿Y qué días está la obra de Paquito? Viernes y sábados. Viernes y sábado. Buenísimo. Pueden venir y después salen y dicen de todo esta que habla. Yo la voy a ver el viernes. La tenemos que ver. Sí, vamos a ir. Bueno, si no hay preguntas, cerramos, ¿me parece? Sí. Y les pido un gran aplauso para... Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes. Ya no puedo redimir de los hechos.